Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 9. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón que le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Bien, en esta tarde vamos a decir que Satanás es el falsificador de la obra de Dios. Estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis, que es el libro que es una revelación del Padre acerca de su Hijo. Estamos viendo que el triunfo final es de Dios. La salvación es de nuestro Dios, y Él es santo, Él es justo, es amor, es perfecto, y todo está en sus manos. Eso tenemos que entenderlo antes de entrar a pasajes como este, donde se nos habla de dos personajes, el falso profeta y el anticristo, quienes de acuerdo a los capítulos siguientes serán los dos primeros habitantes permanentes del infierno. En este momento el infierno está vacío, no hay nadie en el infierno, en el lago de fuego. Lo que hay ahora, y es el lugar intermedio, se llama el Hades. Al Hades van las almas de las personas que no han creído en Cristo. Pero el lago de fuego, el lugar final, en este momento está vacío. Y vamos a ver más adelante que los primeros en ser lanzados allí serán estos dos personajes, el falso profeta y el anticristo. Veremos también en este pasaje que Satanás es el imitador de Dios. Él siempre está imitando. Por ejemplo, aquí en el capítulo 13, en el versículo 11, se nos dice que el falso profeta parece cordero, pero ¿cómo habla? Habla como dragón. ¿Se fijan? Está vestido de cordero, pero en el fondo es Satanás. Incluso vemos aquí que hay una especie de trío satánico, parecido a la Trinidad. Vemos al dragón como el Padre, el anticristo es una imitación, una falsificación del Hijo, y el falso profeta, que su labor es dirigir la adoración del mundo hacia la bestia, es como la obra del Espíritu Santo. Preferible llamarle trío en vez de Trinidad, porque solamente en la Trinidad de Dios existe lo que se llama la unión hipostática, es decir, las tres personas son un solo ser, un solo Dios. Eso solamente está en Dios. Recordemos que Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno, un solo ser, pero expresado eternamente en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veremos también que por fin Satanás logra su tan anhelado deseo de ser adorado como Dios. Por fin lo va a lograr. Todo el mundo lo va a adorar, sobre todo en la segunda parte de la gran tribulación. Dice el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Continúa la visión de Juan entonces. Él dice que se paró sobre la arena del mar y vio lo que a continuación vamos a revisar. Acompáñenme por favor a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 encontramos la visión del profeta, donde él ve también las 4 bestias, la visión de las 4 bestias, que también son los 4 grandes imperios que van a dominar sobre el mundo, partiendo desde Babilonia.
sin contar los anteriores como ha sido los egipcios y también Mesopotamia, puesto que Daniel está bajo el cautiverio babilónico y parten entonces desde Babilonia. Fíjese que el versículo 4 dice que estas 4 bestias, ¿desde dónde suben? Según Daniel 7:4, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas representan los diferentes imperios y el gobierno humano sin Dios. Por lo tanto, ya desde el Antiguo Testamento, el símbolo del mar y de estas bestias subiendo del mar se nos representa que son el mundo, las gentes del mundo, tal como también en Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. También Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Fíjense cómo aquí mismo en Daniel 7, pero en el versículo 2 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Así que el anticristo que surge allí en Apocalipsis 13, surge del mar, surge del mundo, de las naciones, de la multitud de los seres humanos del mundo. Y quedándonos aquí en Daniel 7, veamos un poco cómo es este hombre que vendrá en el futuro, el anticristo. Nos relata también en Juan en Apocalipsis, le llama bestia, ni siquiera le llama su nombre, sino una bestia. Y vemos que desde la antigüedad Dios habló por medio de sus profetas, por su creación, y también la palabra final de Dios es su palabra encarnada, el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo habló Satanás ahí en el huerto del Edén? Por medio de una bestia, por medio de una serpiente. Veremos aquí que así como Dios se encarnó en el perfecto hombre, nuestro Señor Jesucristo, acá también el anticristo es hecho Satanás hombre, es decir, es una copia de lo que Dios hace. En primer lugar, aquí en el versículo 8 de Daniel 7, vemos que será un líder astuto. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y adelante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Notan cómo este líder futuro, este anticristo que vendrá en el futuro, va a sacar a otros líderes y se apoderará del liderazgo mundial. Él se impondrá, sacará lo viejo y se impondrá él como el líder único. También el versículo 10 de Daniel 7. Veamos: será un líder cruel e implacable. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Por la visión del capítulo 2 y la visión de Daniel capítulo 7, son los 4 grandes imperios desde Babilonia hacia adelante. Ya sabemos que la 4ª bestia simboliza al imperio romano. El imperio romano tuvo a sus líderes que fueron malvados y crueles. En la visión del capítulo 2 de Daniel, de la estatua de Nabucodonosor, vemos que Roma son los pies de barro mezclado con hierro. Dice ahí el texto: en parte débil, en parte fuerte. Y estos pies con estos 10 dedos son 10 reyes o 10 naciones. Acá son 10 cuernos en la imagen de las bestias. Este imperio romano ha seguido a través de los siglos y va a llegar hasta ese tiempo, puesto que estamos ahora en el paréntesis de la iglesia, justo en el tiempo donde estaba el imperio romano. Veámoslo mejor aquí en Daniel, pero en el capítulo 2. Vamos al capítulo 2, versículo 39. Daniel 2, 39, sin perder el capítulo 7 de Daniel. Daniel 2, 39, vamos a leer hasta el 44.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahí vemos entonces el establecimiento del reino de Cristo por sobre los demás reinos. Volviendo ahora entonces al capítulo 7, seguimos viendo que este líder futuro será un gran líder y un gran orador. Mire conmigo ahí en capítulo 7 de Daniel, versículo 11. Daniel 7, 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. También el versículo 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Que el anticristo será un gran orador, tendrá una capacidad de comunicación muy grande. Como dice la epístola de Santiago, un pequeño timón es la lengua, pero que puede mover una gran nave. Y lo podemos ver en la historia. Los grandes líderes de la humanidad, una de las cualidades que han tenido es que con sus discursos han manejado a las multitudes, como lo hacía, por ejemplo, Hitler. También aquí en el capítulo 7 de Daniel, versículo 20, veremos que este líder mundial tendrá un gran atractivo y un magnetismo sobre las personas. Capítulo 7 de Daniel, versículo 20, dice: Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Más grande que los demás, más llamativo que todos los demás, grande en tamaño y en rango. Yo no sé si a ustedes se le viene a la mente, pero a mí se me viene de inmediato a la mente el rey Saúl. Recuerdan que el pueblo de Israel lo eligió no porque tenía sus cualidades espirituales, sino porque era grande, porque era mayor y más alto que los demás, por su atractivo físico, y eso fue lo que entusiasmó a la gente. Este líder mundial futuro tendrá entonces un gran magnetismo sobre las personas, será un gran orador y atraerá a las gentes. Algo más. Será un líder que literalmente devorará al mundo. Daniel capítulo 7, veamos ahora el versículo 23 y 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Dice aquí que este líder futuro quebrantará, desgastará a las personas. Se nos cuenta, por ejemplo, algo similar a lo que pasará en aquel tiempo, que en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ya comenzaba a tomarse el país y a conquistar hacia afuera, se nos dice que ellos comenzaron a boicotear, por ejemplo, los negocios
de los judíos y a perseguirlos poco a poco hasta que se fue haciendo cada vez más y más abierta la persecución sobre ellos. Así comenzará también este líder mundial futuro a quebrantar y a desgastar a las personas. En Zacarías 14 se nos dice que el anticristo va a conquistar Jerusalén, matará a la tercera parte de los judíos y también a muchos gentiles, va a torturar personas, va a incautar propiedad privada hasta lograr el control final del mundo. Vimos ahí también en el versículo 25, aquí en Daniel 7, que tendrá un liderazgo religioso. Notaron que va a hablar en contra de Dios, dice que hablará en contra del Altísimo y que perseguirá a los santos, tal como nos lo dice Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este líder futuro entonces va a exigir la adoración y la va a recibir, porque ese siempre ha sido el deseo que ha tenido. ¿Recuerdan Mateo 4, que le pidió y le exigió adoración incluso al Señor Jesús? Una figura similar, que la hemos mencionado antes, ha sido Antíoco Epífanes. Él fue el último de la dinastía de los Seleucidas. Ellos conquistaron Jerusalén antes de los tiempos de Cristo, y él se sentó en el templo de Dios, sacrificó un animal inmundo allí, y se pasó a llamar de Antíoco Epífanes, quiso que le llamaran Epímanes, que significa algo así como el loco. La historia nos dice, por las monedas que se han encontrado, que él estampó su imagen, su figura, en monedas, muy parecida a la imagen de Zeus, pero con su imagen, haciéndose similar a este Dios de dioses, y pidió ser adorado como el mismo Dios, tal como nos lo dice allí en Apocalipsis 13:8. Adoraron los moradores de la tierra a la bestia. También aquí en Daniel 7 se nos dice algo más que hará este líder mundial. Él va a cambiar las costumbres del mundo y traerá un orden nuevo. Se fijaron ahí en el capítulo 7, versículo 25, que pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, por 3 años y medio tendrá el poder mundial absoluto y hará todo tipo de cambios para borrar a Dios de la mente de los seres humanos. Y esto ha pasado en épocas anteriores. Por ejemplo, la historia nos cuenta que en la época de la Revolución Francesa se eliminó por un tiempo la semana de 7 días e implantaron una semana de 10 días. Porque 7 días, una semana de 7 días, eso viene de la Biblia. Así que lo quisieron borrar, pero la gente no lo soportó. Porque al parecer los seres humanos estamos diseñados para vivir una semana de 7 días. Trabajar ciertos días y descansar otros tantos. En este tiempo, este líder mundial querrá hacer lo mismo. Querrá eliminar todo vestigio de Dios, de la Biblia y del pueblo de Dios, porque Satanás se opone a Dios. Volvamos entonces a Apocalipsis 13, ya que hemos visto un pequeño vistazo de cómo será este líder mundial de acuerdo a Daniel 7. Volviendo entonces a Apocalipsis 13, se nos dice que esta bestia sube del mar, es decir, de la multitud de las gentes del mundo, tal como es el símbolo del mar en la Biblia, y se nos dice que tiene 7 cabezas. Hemos hablado que el 7 es el número de la perfección, de algo completo y total. ¿Qué significan estas 7 cabezas? Bueno, aquí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 17, versículo 9, se nos da la respuesta. Apocalipsis 17, 9. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. No hay ninguna duda, esta representación es de la ciudad de los 7 montes o de las 7 colinas, la ciudad de Roma, porque en ese tiempo
¿Quién era el poder mundial en los tiempos de Cristo y los tiempos de Juan? Era el Imperio Romano, el poder mundial. Y la sede donde estaba el emperador, el César, era Roma. Se nos dice también que estas 7 cabezas, además de 7 cabezas, tiene 10 cuernos. Por lo que ya vimos en Daniel, estos son 10 reyes o 10 reinos que va a tener en ese tiempo este imperio final que va a tratar de levantarse contra Dios y contra Cristo. El líder de este imperio final mundial será este falso Cristo, que la Biblia nos llama aquí como la bestia o el anticristo. ¿Qué más nos dice allí? El versículo 1 dice: y en sus cuernos 10 diademas. Noten cómo Satanás sigue imitando sistemáticamente a Dios. La Biblia nos dice en Mateo 28, 18 que Jesús tiene toda autoridad. ¿Recuerdan que él dijo: la autoridad me ha sido dada en la tierra como en el cielo? También en Juan 5:23 se nos dice que todo juicio se le ha dado al Hijo. Y también en el libro de los Hechos se nos dice que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Del mismo modo, Satanás va aquí a imitar a Dios. Miren conmigo ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, al lado. Miren el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿En posesión de quién está todo este poder y autoridad del mundo? Dice aquí el dragón. De acuerdo a lo que vimos en el principio, Satanás quiere imitar incluso la Trinidad de Dios, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí tenemos el dragón, el anticristo y el falso profeta. Miren cómo el dragón, imitando al Padre, le va a dar al Hijo, al anticristo, a la bestia, todo el poder. Fíjense, capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Y qué dice a continuación? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Lo notaron? La imitación de cómo Satanás siempre imita en todo sistemáticamente a Dios, tratando de frustrar sus planes, pero ya vemos que no va a poder. Nadie puede frustrar los planes de Dios por más que trate de ser igual a Dios. Satanás solo puede ser semejante, tratar de asemejarse, pero nunca va a ser igual a Dios. Aquí, al llevar las diademas de rey, del poder regio, noten que las diademas son puestas en los cuernos. Es decir, el dragón tenía sobre sus cabezas estas coronas y se las da a la bestia en los cuernos. Es decir, si el dragón tenía autoridad y ahora se las da a la bestia y las coloca en los cuernos, significa poder total y absoluto sobre la tierra. Porque los cuernos, ya lo estudiamos antes, significan fuerza y poder en el Antiguo Testamento. Y el dragón coloca las coronas de rey en los cuernos de la bestia. Es decir, este líder mundial va a tener control absoluto sobre el mundo, sobre todo en la segunda mitad de la gran tribulación. Y algo más, dice el versículo 13, tendrá un nombre blasfemo. No sabemos qué es exactamente esto, pero en la línea de que él siempre está imitando a Dios, podríamos pensar que el anticristo va a tener un nombre humano que va a tener un significado blasfemo, tal como Jesús. Jesús significa Jehová salva, y sus títulos también adoran a Dios. Por ejemplo, Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. También Cristo, que significa el ungido de Dios. Así que si este líder mundial tendrá un nombre blasfemo, directamente blasfemo, no lo sabemos, pero va a tener un título que va a ir en contra de Dios. Y de hecho ya el apóstol Juan le ha llamado en sus epístolas el anticristo. Por ejemplo, ya en los tiempos en que Juan escribió esto, los emperadores romanos ya usaban títulos blasfemos.
Por ejemplo, se hacían llamar Señor, se hacían llamar Dios, se hacían llamar incluso Salvador. Por todos es conocido, por ejemplo, que el Papa de Roma se le hace llamar el Sumo Pontífice. El único que se le podría llamar así un semejante título podría ser a Jesús, porque solamente Jesús es el único puente o camino al Padre. Por lo tanto, el Papa de Roma tiene un título que es blasfemo. De la misma manera, este líder mundial va a tener un título o un nombre que va a ser blasfemo. Capítulo 13, versículo 2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos entonces nuevamente las bestias que recién leímos en el libro de Daniel capítulo 7, solo que aquí Juan las menciona en orden inverso. Si se fijaron, primero menciona a Grecia, Medo-Persia y después Babilonia. Ahí en el capítulo 7 de Daniel, versículo 3, Daniel 7:3 dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Cuál es el símbolo babilónico? Un león con alas. Este es el imperio babilónico. Luego, versículo 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Este es el imperio medo-persa. Y finalmente, versículo 6, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Este es el imperio griego que vino después con Alejandro Magno. Así que luego Daniel, de ver estas 3 primeras bestias, no puede dar detalles muy descriptivos de la 4ª bestia. Si ustedes lo notaron, lo único que puede decir él: una bestia terrible, porque no tiene cómo describirla de otra manera. Y más se centra en lo que hace y no tanto en cómo es. Se nos dice que devora, que tritura, que destruye todo. Y aquí en Apocalipsis Juan hace algo similar. Es la bestia terrible y que además tiene los rasgos de las otras 3 bestias. ¿Se dieron cuenta? Este anticristo, este líder mundial que viene en el futuro, va a encabezar un reino, un gobierno mundial que tiene, además de las características de la bestia terrible de Daniel 7, tiene también las características de las otras 3. De la bestia en forma de león, de la del oso y de la del leopardo. Es decir, va a tener todo lo malo de los babilonios, de los medo-persas y de los griegos. Va a ser un líder realmente maligno que va a traer lo peor a este mundo. Allí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, se nos dice que esta bestia, este anticristo, sube del abismo, sube de la oscuridad, tal como Daniel lo dice en Daniel 7:7, en sus visiones de noche. Según Daniel, aquí, esta 4ª bestia de su visión. La primera es Babilonia, tal como en la visión de la estatua y en la visión de las bestias. Es la cabeza de oro y el león. La segunda es Media y Persia, pecho de plata y el oso. La tercera es Grecia, en la estatua, el vientre y los muslos de bronce y el leopardo. Y finalmente esta 4ª, que es esta bestia terrible, este imperio romano que aún no ha caducado. De alguna manera nosotros seguimos en los cimientos del imperio romano, pero en este tiempo que Dios ha abierto este plan, que es la iglesia, va a continuar hasta que venga el arrebatamiento, y nuevamente va a comenzar el plan de Dios con Israel y con
las naciones. Así que este anticristo contiene todo el poder combinado de todos los imperios y el poder humano de todos los tiempos. Será un líder terrible e implacable. Imagínense, todo en un solo hombre, encabezando este imperio final que, según lo que estamos leyendo aquí, está dividido en 10 reinos o en 10 reyes. No sabemos realmente cómo va a ser, pero será una especie de rey, de imperio romano renacido, el que va a levantar este anticristo. Así que, de acuerdo a la historia, podríamos decir que este líder mundial va a ser una combinación de todos los faraones egipcios, de Nabucodonosor, de Ciro, de Alejandro, del César Augusto, de Julio César, de Napoleón, de Federico el Grande, de Carlomagno, de todos los grandes reyes del mundo. Versículo 3 del capítulo 13 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Recuerdan que poco antes vimos la historia de los 2 testigos que predicaron durante la primera etapa de la tribulación y muchos se salvaron? Les fue dado poder de Dios para defenderse, para que no fueran muertos, pero cuando termine la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio, la bestia, el anticristo, va a lograr capturarlos y matarlos. ¿Pero qué va a pasar con ellos? Van a resucitar. Y todo ojo lo va a ver. Todo el mundo verá que estos 2 testigos van a resucitar y van a ser llevados vivos al cielo. Bueno, de la misma manera, este anticristo, imitando lo que Dios ha hecho y también sin duda tratando de imitar la muerte y resurrección de Jesús, acá vemos que el anticristo durante su reinado en el mundo va a ser herido de muerte. No sabemos qué va a ser realmente. Quizás morirá, literalmente. Quizás una enfermedad, quizás un accidente, un atentado, no lo sabemos. Pero va a quedar muerto o herido de muerte, y de manera milagrosa, no por el poder de Dios, por supuesto, sino que por el poder de Satanás, va a ser sanado o va a resucitar, y todo el mundo va a quedar maravillado y van a adorar a Satanás. ¿Notan que el enemigo siempre está falsificando la obra de Dios? Lo imita en todo. Muchos creerán en él y lo van a adorar. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Por fin entonces Satanás cumplirá su deseo, será adorado directamente por todo el mundo. Luego de esta gran hazaña, de este gran milagro, este líder mundial que estaba agonizando o muerto será revivido o sanado, y por este poder todo el mundo va a adorar a esta bestia y al dragón. Noten ahí cuál va a ser el grito y la aclamación del mundo pagano: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Así va a adorar el mundo a Satanás y al anticristo durante la tribulación. Va a ser tiempo realmente de oscuridad. Satanás por poco tiempo tendrá el control mundial, pero por un poco tiempo nada más. Dice aquí que los adoradores de Satanás van a decir eso. No como nosotros, ¿no? Los hijos de Dios decimos, como lo dice Éxodo 15:11 o el Salmo 35:10: ¿quién como tú, oh Jehová? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya hemos dicho que este líder mundial será un gran orador. Va a manejar a las masas con solo sus palabras. Va a ser cautivador. Sus discursos van a arrastrar a las multitudes, imitando nuevamente a Jesús. ¿Recuerdan que el apóstol Pedro le dijo a Jesús: solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero este falso Jesús va a dar grandes discursos que van a atraer a las personas, pero no hablará palabras de vida. Dice que hablará cosas grandes y blasfemias. Va a hablar en contra de Dios, y el mundo que va a adorar en ese tiempo a la bestia lo va a seguir. ¿Por cuánto tiempo? ¿Notan el tiempo? 42 meses, solo 3 años y medio. La última parte de la gran tribulación, el tiempo más oscuro de la humanidad, será el tiempo donde Satanás, por vez única y final,
tendrá el control del mundo. Tristemente así será. Pero la labor de los testigos, la labor de los 144.000, la veremos más adelante, va a dar fruto. A pesar de todo este tiempo de oscuridad terrible, va a haber gente que va a creer en Jesús. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ven que este es un líder que abarca todo, no solamente será un gran gobernador mundial, sino que también tendrá un interés espiritual y religioso, porque se va a dedicar a desprestigiar la Biblia y a Cristo. Va a hablar en contra de Dios, dice que va a blasfemar de Dios, va a blasfemar del templo de Dios y de los que se fueron en el arrebatamiento, porque dice allí que va a hablar de los que están en el cielo, es decir, de todos los santos que estén en el cielo, tanto nosotros como los que murieron en la tribulación y ya estarán con Cristo, y de los santos ángeles de Dios. Son todos los que moran en el cielo. Este líder mundial va a blasfemar contra todo aquello. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así será este líder mundial. Algo parecido ocurrió cuando Antíoco Epífanes tomó el control de Jerusalén. Y lo citamos porque él hizo cosas que quizás serán similares. La historia nos cuenta que cuando Antíoco Epífanes encontraba a judíos celebrando la Pascua, escondidos en cuevas, los encerraba y los ahogaba con humo y los mataba. Torturaba a familias enteras. Un caso especial fue cuando él torturó y mató 7 hijos delante de su madre. También tomaba a las mujeres que tomaran a sus niños y los lanzaba desde alturas. También la historia nos cuenta que mató al sacerdote Eleazar cuando se negó a comer carne de cerdo. Eso nos dice aquí la Escritura, que este líder mundial hará guerra contra el pueblo de Dios y los vencerá, los matará a muchos de ellos. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A quién adoraron? A la bestia. La bestia es el anticristo, es la imitación falsa del Señor Jesucristo. El mundo va a adorar a este Mesías falso por estas señales milagrosas, mentirosas, por sus palabras blasfemas en contra de Dios. Todas aquellas personas que no tienen a Cristo. Y dice finalmente el verso 9, si alguno tiene oído, oiga. ¿Notan el llamado de Dios? A pesar de todo, de este tiempo de oscuridad, siempre hay un llamado de salvación. En medio de tanta oscuridad, Dios llama a las personas que vengan en arrepentimiento hacia Él. Es interesante la mención allí del libro de la vida del Cordero. Se nos dice que en el juicio final, los que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Solamente los que estén inscritos allí serán recibidos en la gloria eterna. Y se nos dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, tal como lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 20. Desde el 19 dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Notan que Dios no adquiere ningún atributo nuevo? Dios siempre, eternamente, ha sido bueno, misericordioso y deseoso de salvar. Dios nunca adquiere nuevos atributos. Él siempre ha sido misericordia, aún antes del pecado. Aún antes de que hubiera pecado, Él tiene un corazón salvador, perdonador y misericordioso. Hemos visto entonces, hermanos amados, en esta tarde
que Satanás es el falsificador de la obra de Dios. Él se disfraza como ángel de luz. Pero damos gracias a Dios que el triunfo final es de Dios. Él no va a ganar. Solamente en un periodo corto de tiempo Él podrá hacer mucho daño. Pero la puerta de salvación, a pesar de todo, siempre va a estar abierta. Siempre Dios tiene misericordia y abre sus brazos para cualquiera que venga a la salvación. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a orar.